Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema candente, muy polémico y que tiene que ver con el comportamiento que tienen la mayoría de los niños hoy en día y adolescentes también, y en algunos casos también se prolonga a la adultez, pero que se comienza a observar en el colegio. Si bien ya estos chiquitos presentan algunos síntomas mucho antes de la escolaridad, casi siempre en estos casos, cuando un nene tiene algún problema, es el colegio el que lo detecta primero. Bueno, en este caso se trata de un síndrome que se llama ADD. ADD es una sigla que significa Disease Deficit Attention, o sea, trastorno por déficit de atención. En algunos casos lleva una H que significa con hiperactividad. Es muy polémico porque en realidad esto fue descubierto de alguna manera o empezado a estudiar por una psicóloga inglesa, ahora no me acuerdo el nombre, en el año 1990, la década del 90, donde, bueno, empezó a observar que cada vez había más chicos con una cantidad de síntomas que no se adaptaban a la escolaridad. En realidad, bueno, la definición más frecuente, ¿no es cierto?, es que se trata de uno de los más frecuentes motivos de consulta en niños y adolescentes, generalmente motivado por un bajo rendimiento escolar. Ha sido tipificado, el DSM es un libro al cual consultan todos los psiquiatras, sale cada 6, cada 7 años, ahora se va ya por el 5, es una especie de diccionario de enfermedades mentales, de diccionario y estadística de enfermedades mentales, y que ha sido tipificado en este libro que es como la Biblia de los psiquiatras. Entonces siempre se consulta a este libro. Cada vez hay variaciones en los nombres. Por ejemplo, en una época se llamaba psicosis maníaco-depresiva, hoy se llama bipolaridad. Antes era neurosis obsesiva, hoy se llama trastorno obsesivo-compulsivo. Antes se llamaba timidez, a lo que hoy se llama fobia social. Bueno, cantidades de cosas que han sido modificadas de acuerdo a una serie de pautas que son algunas genuinas, y otras, detrás de esas pautas hay muchos intereses económicos, que creo yo que dentro de eso está incluido este síndrome. Un síndrome, ustedes saben que es un conjunto de síntomas y signos. El síntoma es lo que el paciente relata. Cuando uno dice tiene síntomas de tal o cual cosa, es lo que el paciente dijo: me duele esto, tengo dolor de cabeza, se refiere a lo que él siente. El síntoma, en cambio, es algo que, por más que el paciente no se dé cuenta, lo tiene y lo observa el médico o se observa de afuera. Un rubor o fiebre o algo que tiene en una radiografía, eso es un signo. Entonces, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que generalmente se relacionan con una enfermedad. En el caso del ADD, que fue tipificado, fue diagnosticado, obviamente que lo primero que fueron a buscar era el problema que existía, si existía, en el cerebro. O sea, los psiquiatras fueron a buscar en el cerebro de estos chiquitos a ver si había algún problema de alguna naturaleza. Y obviamente no encontraron lo que ellos esperaban.
a pesar de que investigaron, no se llegó a ninguna conclusión concreta. Ahora bien, a ver si lo podemos ver un poquito antes. Acá está. Empezaron a pensar que el problema estaba en los lóbulos frontales. Ustedes saben que el cerebro tiene varios lóbulos. Los lóbulos de la frente son aquellos que intervienen en el control de la conducta, en la solución de los problemas y en la capacidad para mantener la atención, y en general para todas las funciones cognitivas, de atención, memoria, concentración, comprensión de un problema, control de la conducta, etc. Está ahí, ustedes lo ven a la derecha de la pantalla, son los lóbulos frontales o prefrontales. Es lo que tenemos ahí justito atrás de la frente, lo que nos hace supuestamente más inteligentes que los animales. Y también otro elemento que también está ahí relacionado son los lóbulos basales, que son los ganglios basales, que son agrupaciones de neuronas, o sea, células nerviosas, localizadas en la profundidad del cerebro y trabajan de manera coordinada con el lóbulo frontal. Ahí en el medio aparece, es un sector del cerebro más primitivo, diríamos así. El cerebro más evolucionado es el que está por fuera. Así que estos médicos, estos psiquiatras, comenzaron a poner la atención en la función de los... acá aparece otra cosa importante también, que son los neurotransmisores, que hoy están como... son la vedette de la psiquiatría, que son precisamente sustancias o biomoléculas que transmiten o que tienen una interacción de una neurona a otra. Lo que transmiten es el impulso nervioso de una neurona a otra a través de la sinapsis. La neurona que manda el neurotransmisor se llama presináptica y la que lo recibe es la postsináptica, porque mucho antes de que se descubra el neurotransmisor se pensaba que la relación era directa entre el impulso nervioso y las dos neuronas. Hoy se sabe que es absolutamente no cierto esto de que pasaba así el impulso nervioso directamente. Hoy se sabe perfectamente que los neurotransmisores son sustancias fundamentales para la transmisión del impulso nervioso. Y muchas fallas de estos neurotransmisores son los que producen, en muchos casos, alteraciones anímicas, alteraciones del estado de ánimo, de los estados psicológicos, etc. O sea, que lo que hacen es cambiar la polaridad. Ya incluso se habla de receptores de neurotransmisores en la membrana, o sea que cada vez se ve más chiquitito este tema. Bueno, neurotransmisores hay varios, la serotonina, que interviene en el descanso, en el sueño, la dopamina, que interviene en las actitudes más alertas, más agresivas, la que nos da el premio por algo que hicimos y que nos gustó, por eso también tiene que ver con las adicciones. La acetilcolina, que es parecida a la adrenalina, noradrenalina, el pantotenato, en fin, muchos, y que cada uno de ellos tiene una función muy específica. Acá, por ejemplo, en el caso de los chiquitos con trastorno de atención, la dopamina y la noradrenalina están alteradas en los niños. El funcionamiento del cerebro es defectuoso. Acá lo primero que ponen ya es el centro en la biología, porque eso después los prepara para que haya algún remedio que actúe sobre esto. La serotonina también estaría implicada, sobre todo debido a un rol en el control de los impulsos, mediado por su acción sobre el eje
mesolímbico. Bueno, estos son nombres muy complicados, pero básicamente lo importante es que ustedes sepan que desde la parte biológica hay un acento puesto en el cerebro, en los neurotransmisores y en los ganglios basales y en la sinapsis, como era de esperar. Bueno, ¿qué origen se le da a la ADD? O sea, ¿cuál es la causa o cuáles son las causas? Se ha hablado de muchas causas y que realmente esto sí es cierto. Hay varios factores que intervienen, uno solo es muy difícil que genere este tipo de síntomas. Lo que pasa es que cada vez hay más chiquitos diagnosticados con este síndrome. Bueno, el origen hereditario, es probable que haya ya antecedentes en la familia de trastornos como los que vamos a ver, es decir, de cuáles son los síntomas que tiene el ADD. Los factores ambientales también. Bueno, hoy se habló mucho sobre el uso de los aparatos electrónicos, de las pantallas, digamos así. Ya la televisión quedó obsoleta al lado de lo que es hoy el uso del celular, que se lleva a todos lados, de la tablet, de la computadora y de todo lo que eso genera en el cerebro. Esto es cierto. Un chiquito que está 2 o 3 horas frente a una de estas pantallas le altera absolutamente el funcionamiento del cerebro. Por lo menos en el momento en el cual está ahí sentadito y sin hacer otra cosa que mirar, los destellos de las pantallas, los colores, los contrastes, los flashes que reciben permanentemente son estímulos que, bueno, preparan precisamente al cerebro en sus neurotransmisores para enfrentar peligros, básicamente. Y además una sobreestimulación, con lo cual el cerebro está hiperdespierto, observando una cantidad de estímulos que le llegan de una manera que él no puede controlar. Y por el otro lado, esa sobrecarga de estímulos se hace sobre un cuerpo que está quieto. Entonces recibe estímulos, su percepción es absolutamente centrada, no puede evadir la atención de lo que está mirando, pero no hace nada más que mover los deditos. Entonces, ¿cómo descarga semejante cantidad de carga que ha recibido? Esto sí es un factor ambiental muy, muy importante y que no se ha podido controlar hasta el día de hoy, ni de los padres ni del colegio, porque hoy los chicos hasta llevan los celulares al colegio. Entonces, ustedes saben que los maestros los dejan. Al principio no, pero en muchos colegios ya no les dicen nada. Los chicos están con los celulares en vez de estar escuchando a los maestros. Bueno, estos son factores ambientales, o sea, causas congénitas, exposición en útero a la nicotina, otro factor muy importante. La nicotina es, no que la madre fume necesariamente, sino que esté puesta porque el que está al lado fuma. Y la nicotina también disminuye el oxígeno que pasa de la placenta al nene, al bebé. Y entonces esto también afecta al desarrollo del sistema nervioso, que es uno de los sistemas más sensibles que hay. Bueno, obviamente el alcohol, las drogas, uno diría qué barbaridad, pero pasa. Sufrimiento fetal, bueno, por hipoxia, o sea, falta de oxígeno. La hipoxia puede estar producida por alguna de esas razones anteriores. Nacimiento con forceps, que también eso es algo que puede afectar. Madres que sufrieron de eclampsia, es decir, de hipertensión.
o partos que duraron de 7 a 12 horas, es decir, donde también hubo sufrimiento fetal. Esos son factores reales que sí pueden modificar la química, la bioquímica y la estructura del cerebro. Ahí sí tenemos una causa bien concreta y bien biológica. Bueno, en cuanto a lo que dice el DSM, ya estamos en el DSM-5, hay 3 tipos de trastorno de ansiedad con hiperactividad. Ven ahí, aparece la H. El hiperactivo impulsivo, el inatento, es decir, aquel que no tiene atención, y el tercero es el combinado. Cualquiera de estos puede aparecer. Generalmente se da el primero, aquel que tiene trastorno de atención pero con hiperactividad. Bueno, ahí ven cómo se portan los chicos. El otro día fui a buscar a mi hijo más chiquito al cole y estaba en el recreo. La mitad estaban gritando, la otra mitad se estaban peleando. En un momento yo me acerco a uno del grupo de que están bajando, y en la esquina veo a los maestros que estaban ahí tomando mate. No se meten porque tienen miedo de que si se meten los padres después van y los fajan a ellos. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y los signos del trastorno de atención con hiperactividad? Bueno, distracción de moderada a grave, es decir, que la atención es muy breve. Inquietud motora también, es decir, los chicos se mueven, están inquietos. Mucho de esto tiene que ver con el hecho de que, ¿cómo se dice? Los que tenemos algunos años ya decimos, y nosotros jugábamos en la vereda, jugábamos en la calle, salíamos. Hoy, ¿qué papá puede mandar a un hijo a que juegue en la vereda? Ninguno. Entonces los chicos están encerrados, sentados frente a un monitor que absorbe prácticamente toda su conducta, toda su actividad y toda su energía. ¿Dónde descarga todo eso? Bueno, en ningún lado. O sea, a través de estos tipos de trastornos. Ahí tenemos, sí, causas ambientales muy, muy concretas, donde se suma la hiperestimulación del cerebro con una conducta con falta de motricidad. O sea, la motricidad después sí se descarga con estas conductas que están incluidas en el síndrome. Conductas impulsivas, bueno, acá también interviene la falta de control de lo que hacen, desarrollo neurológico alterado, ahí se pone entre comillas porque en realidad no se sabe si es como el huevo y la gallina, ¿sí? ¿Qué fue primero? La alteración del cerebro que ya venía con una predisposición, o que eso fue generado por estos factores ambientales, congénitos, y bueno, en algunos casos heredados. El diagnosticado, el inicio siempre en la infancia, que puede persistir a la edad adulta. Hay gente grande que también tiene el ADD. Se trata de uno de los más frecuentes motivos de consulta en niños y adolescentes, generalmente motivado por un bajo rendimiento escolar. Bueno, esto ya lo dije. Yo me parece que estoy yendo para atrás. Conductas impulsivas. Bueno, etiología, ya lo dije. Intervención en el control de la conducta es lo que hacen los lóbulos prefrontales. Los ganglios basales también lo hablamos. Los neurotransmisores también. Esto en la parte biológica, diríamos así, la parte neuro o fisiopatológica. Los factores ambientales, bueno, muchos. El humo del tabaco, como dije, el plomo. ¿El plomo dónde está? En el aire, por las naftas. Y aunque digan que las naftas son ecológicas, todas tienen plomo.
y más del que se tolera. Esto por un arreglo que hubo con los laboratorios, las fábricas de nafta y el silencio de las personas. Bajo peso al nacer puede ser, eso debido a que también puede haber habido hipoxia. Las mamás que fuman tienen hijos más chiquitos, eso es así. Parto prematuro o parto que duró mucho rato, más de 7, 8, 9 horas. Adversidades en edades tempranas, esto también, es decir, conflictos familiares, separaciones de los padres, peleas permanentes, mudanza, falta de estabilidad, todo lo que mencionó recién Raúl. Enfermedades infecciosas, que también eso es otro de los factores que influye en el desarrollo, aunque en realidad todos estos factores no solo dan ADD, pueden dar otros signos. Estamos hablando solo del ADD. Acá aparece algo que hasta el momento estaba silenciado, pero hoy ya nadie lo silencia porque es muy evidente que la nutrición tiene un factor muy importante. Lo que se come, en general, los chicos tiene un exceso de hidratos de carbono, de harinas, de azúcares, y pareciera que el ADD, como muchas otras enfermedades, es también una forma en la que aparecería, estaría presente la celiaquía. A pesar de que la celiaquía podemos muchos ser celíacos y no saberlo, porque la celiaquía no da necesariamente signos o síntomas digestivos. Y el exceso de comer harinas, ¿qué forma la harina con agua? Engrudo. Y bueno, el engrudo que después se forma en los tejidos, en los intestinos, que va taponando ciertos lugares por los cuales se absorbe el hierro, el calcio y otros nutrientes, con lo cual vamos perdiendo nutrientes por este exceso de comer harinas. Y es evidente que si ustedes están en una fiesta infantil, van a ver cómo llegan los chiquitos, van a ver después cómo están cuando comieron la torta, que son imparables, o como cuando tomaron Coca-Cola. Denle a un chiquito un caramelo y van a ver enseguida cómo está su actividad. Permanentemente va a estar inquieto y va a hacer alguna tontería. Después se están riendo, peleando, y después de los gritos y de las peleas vienen los llantos, por los retos que vienen después de los padres, ¿no? Y claro, lo que pasa es que en la nutrición tenemos una cantidad de factores tremendos que el cuerpo, por el origen humano, no estamos acostumbrados. Nuestro cuerpo no está preparado para colorantes, saborizantes, conservantes presentes en los alimentos. Entonces todo eso produce como una especie de reacción alérgica. Y eso repercute también en el cerebro. O sea que ahora ya nadie se puede hacer el sonso con respecto a que los factores nutricionales son muy importantes en la etiología, o sea, en el origen del ADD. Bueno, otra sintomatología, grupo de síntomas, ¿no? Sensación de no lograr los propósitos, de no alcanzar los objetivos. Y ahí lo relacionamos mucho con lo que decía Raúl. O sea, acá hay una falta de confianza en sí mismo y una gran frustración que produce y genera una especie de círculo vicioso, porque el chiquito, al no poder lograr los objetivos, se pone peor, se frustra más y su autoestima cada vez es más baja. Dificultades para organizarse, si ven la mochila de estos chiquitos o el cuarto de estos chiquitos, también se van a dar cuenta de que tienen dificultades para organizarse en sus propias tareas.
realización simultánea de diversas tareas al mismo tiempo, como si hubiera atención múltiple, lo cual yo creo que también es una compensación. Es decir, frente a tantos estímulos es necesario que se abra un poco la atención para que el cerebro no quede bombardeado por tantos. Entonces los chicos son capaces, y esto ya creo que es una facultad, que el cerebro sí se adapta a lo nuevo y desarrolla mayor capacidad de atención, pero en distintos focos. Poco en uno y mucho en muchos. ¿Me explico? Deben a ver que estos chicos están haciendo varias cosas al mismo tiempo. Bueno, la computadora hace que esto pase, porque ellos están atentos a miles de estímulos. No sé si vieron jueguitos que los chiquitos tienen. Bueno, ustedes ven ahí que hay cantidades de estímulos que vienen de todos lados y tienen que estar absolutamente atentos a varias cosas al mismo tiempo, comenzando una sin haber finalizado la anterior. Ese es el problema. Bueno, la tendencia a decir lo primero que pasa por la cabeza sin tener en cuenta la oportunidad o lo apropiado del comentario. Dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. No quiere decir que sea mentira, pero es lo primero que no hay mediación entre lo que piensan y lo que hacen. Una búsqueda habitual de estímulos nuevos, si se aburren enseguida de lo que están haciendo y no hay manera de contentarlos, entonces muchas veces los papás, para sacárselos de encima, le dan un celular, le compran un jueguito, porque en algún momento la relación se empieza a deteriorar. Estos chiquitos molestan y cómo se lo sacan de encima, ¿no? Lo cual reaviva el problema, porque lo que buscan estos chicos es que cuando les falta la atención, ellos no tienen atención, porque tampoco tienen atención de los padres. Facilidad para distraerse, problemas para mantener la atención a lo largo del tiempo. A menudo son personas creativas, que tienen muchas facultades creativas, con gran iniciativa. Esto es muy importante porque es fundamental que estas iniciativas, estas creatividades, se las pueda estimular. Es una de las maneras de hacer un tratamiento desde la casa, por supuesto, estimulando lo bueno que van logrando. Bueno, problemas para desenvolverse a través de los cauces establecidos. Y acá hay un tema, siguiendo el procedimiento adecuado, que es el que genera la polémica. ¿Son los chicos los que tienen el problema o es la pedagogía que ya no está a la altura de lo que a los chicos les pasa? Bueno, este es un gran debate, porque acá también hay un factor, que es que uno ve que la pedagogía que se usa es la que se usaba hace 30, 40, 50 años, y los maestros no están entrenados todavía para tratar con estos desarrollos. Tampoco es posible que un maestro esté a cargo de una clase de 30 alumnos. Por eso, cuando debería estar más entrenado, a los 40 años, piden carpeta psiquiátrica. Si hay docentes acá lo sabrán. Entonces el nene tiene también otro problema, porque en un año vio 5 maestras que no lo conocen. Pero este es un tema muy importante, porque entonces, ¿a quién se le pone el acento? ¿Se le pone el acento al nene y dentro del nene al cerebro? ¿O hay también un problema educacional, que la pedagogía no está a la altura de este tipo de nenes, que no se sabe cómo manejar, qué pedagogía usar? Hay pedagogía, y no quiero hacer propaganda, pero hay una pedagogía que se llama Waldorf, que tiene otra dinámica y donde no hay chiquitos con ADD. Lo que pasa es que es una pedagogía cara, para pocos, y que no se ha implementado en el resto
del cuerpo docente. Desde el Ministerio de Educación solo se dan directivas para una sola clase de pedagogía. Recién en algunos colegios pueden estar incorporando porque al maestro se le ocurrió, a la directora, algo, pero ustedes saben que los estatutos docentes son muy rígidos y tienen que hacer muchos informes, ¿no es cierto? Y bueno, eso a veces desalienta el hecho de que puedan tener o aplicar otros elementos pedagógicos, no solamente seguir una currícula que en 3 meses. Yo me acuerdo que lo que yo veía en un año, él lo ven en 3 meses los chiquitos. También eso me parece que es demasiado, ya que están sobreestimulados con las computadoras. También en los colegios los sobreestimulan tanto que no terminan las tareas. Bueno, impaciencia, obviamente, dificultad para esperar, impulsividad verbal o en acción, tendencia a preocuparse innecesaria de forma interminable, es decir, que se preocupa por cosas permanentemente y no hay manera de hacerlos cambiar de opinión. La sensación de inseguridad también la tienen porque obviamente no cumplen con los requisitos pedidos. Cuando digo en el colegio no digo solo el colegio, es decir, los papás tampoco estamos muy preparados para eso, son generaciones que tienen otra información, yo creo que el ADN ha cambiado también y que, bueno, lo que aparece luego a medida que van creciendo son conductas con las cuales nosotros no teníamos idea de que podía ser así. Cuando éramos chicos no teníamos ni que ver con lo que hacen hoy estos niños. Bueno, cambios en el estado de ánimo y en las actitudes. Bueno, el tema es, acá hay más síntomas, tendencia a caer en adicciones, un aspecto muy discutido. Adicciones sobre todo en los juegos electrónicos, lo que decía antes. Problemas crónicos de autoestima, también al no llegar a los objetivos, al no lograr las cosas que se les pide desde afuera, su autoestima baja muchísimo. Bueno, en la historia familiar pudo haber habido alguien con un trastorno bipolar, encubierto o no diagnosticado, lo que antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva. Bueno, dificultades en la lectoescritura, ahí me comí una N, tal vez tenga de eso, no sé. Y sobre todo en aquellas actividades en las cuales hace falta más esfuerzo y concentración, como son la matemática, la lengua, la lectoescritura, etc. Hoy, por suerte, y desde hace un año, se han tipificado estos problemas. Por ejemplo, la dislexia o la disgrafía, que ya no es que el nene se porta mal, realmente no puede escribir bien, y entonces, claro, los psicólogos no están muy al tanto de todas estas cosas nuevas, los psicopedagogos tampoco. Los terapeutas ocupacionales sí. Entonces, un terapeuta ocupacional quizá pueda tener mejor resultado haciéndole entrenamiento a los chiquitos con el movimiento, con la aceptación de su cuerpo y con entrenamientos específicos de los problemitas que tienen. Porque mucho se busca el conflicto en la familia, los problemas que tiene la familia, que los padres, que bla bla bla, pero realmente puede ser que sean en principio pequeñas cosas que los nenes no pueden hacer, y eso lo frustra enormemente, como por ejemplo esto de no poder escribir bien o no poder hablar bien. Bueno, en los adolescentes lo que aparece también es depresión. Hay una depresión de fondo, abuso de sustancias u otros trastornos de control de los impulsos o del estado de ánimo, arranques de ira, insomnio. Bueno, ya la inatención y la impulsividad aparece en todos lados, la hiperactividad,
cometer errores por descuido en el trabajo, etc. Bueno, esto ya se parece más también a la bipolaridad, porque el bipolar habla mucho, es distraído, perder cosas necesarias por distraerse con facilidad, y el olvido de sus deberes. Esto es un combo realmente muy grande. También en el área social hay problemas, los amigos poco estables. ¿Por qué? Porque la mayoría son así. Comportamientos conflictivos, adicción a sustancias tóxicas, esto ya en las adolescentes, ¿eh? Bueno, acá hay factores previos de algunas enfermedades posibles que puedan estar encubiertas, no diagnosticadas, como la epilepsia, la enfermedad celíaca, migraña, el asma, trastornos del sueño, obesidad, falta de inhibición o control cognitivo sobre los impulsos. Bueno, ¿cómo se trata esto? Porque acá está también el gran problema. Obviamente, si el acento se pone en lo neurológico, va a haber que armar un tratamiento psicofarmacológico. Entonces, uno de los estudiosos, bueno, llegaron a la conclusión de que había dos tipos de fármacos, básicamente, que pueden mejorar y facilitar las respuestas a través de diversos mecanismos de acción. Y tenemos acá dos tipos: los no anfetamínicos, como el metilfenidato, sánticos, es decir, como la cafeína. Es decir, son todos estimulantes, bastante parecidos a la cocaína. Claro, bueno, y los otros son los anfetamínicos, que son, la verdad que se parecen bastante unos con otros. O sea, la anfetamina tiene carácter análogo. ¿Qué hace la anfetamina? Hace que se concentre más la atención, que los estímulos lleguen mejor y que el cerebro funcione con una dirección más directa, podríamos decir así. Entonces, lo que aparece allí es el metilfenidato, que es el principio activo con el nombre de Ritalina. La Ritalina está de moda, se ha puesto de moda en los psiquiatras, en los pediatras, y el problema es que la Ritalina es como toda droga, una inductora de la adicción. Los chicos después se vuelven potencialmente adictos a otras sustancias. Uno mira a los ojos a un nene se le ha dado Ritalina y los ve con las pupilas dilatadas. Son posibles pacientes cardíacos cuando sean más grandes. Y la verdad que yo lo digo personalmente, pero es una barbaridad poder darle este tipo de sustancias a un nene con este tipo de problemas, cuando en realidad toda la problemática tiene que ver con una cantidad de factores y no solo que el bebé, el nene, quiero decir, se adapte a un medio que no está preparado para este tipo de chiquitos. Sería como ponerle un chaleco de fuerza química, nada más. Bueno, ¿qué actitudes de los adultos positivas? Bueno, valorar al niño, es decir, darle la oportunidad de que lo creativo que pueda hacer, que se la pueda valorar. Alternar el trabajo que debe realizar con otras actividades que le permitan levantarse y moverse un poco. ¿Sí? Hay que estar más cerca de los chicos, porque claro, los papás también trabajamos, la mamá trabaja, el papá trabaja, y estamos poco tiempo con ellos. Hay que estar un poco más de tiempo y darles más tiempo, porque justamente el trastorno de atención es el trastorno de atención que también los papás no tenemos muchas veces con estos niños. Transmitir calma, tener bien organizado el espacio y el tiempo en la casa, también es muy importante esto, hablar despacio, suave,
tomar muchas flores también nosotros. Bueno, en la dieta es muy importante que por lo menos no tengan cantidades de gluten como las que tienen ahora, ácidos grasos como en los pescados, omega 3, chía también, frutas y verduras las que sean necesarias, y evitar el azúcar. El azúcar es como darle nafta de avión. Bueno, y comida con colorantes. Hay que cuidar mucho realmente la comida. Yo creo que ahí está uno de los grandes secretos. Bueno, hacerle tomar conciencia de sus dificultades, aprobar sus logros, estimular la actividad creativa y física, no retarlos, y además hay que saber que sus conductas se deben a una problemática, no que lo hacen a propósito. Lograr una organización temporo-espacial en la familia también, tener rutinas, es muy importante también. Informarse sobre el trastorno de atención, y sí, consultar, pero bueno, que sea una consulta o una interconsulta. Ahora, si alguien les dice que tiene que tomar Ritalina, bueno, piénsenlo varias veces. Yo acá pongo algunas flores que tienen que ver como para tratar algunos aspectos de este estado. El esperanto porque, bueno, básicamente hay una actitud de inestabilidad emocional, de base. Como dijo también Raúl, son clematis básicos naturalmente. Chestnut bug, bueno, es la falta de aprendizaje de los errores. Eso es una excelente fórmula, una excelente esencia. Cherry plum por la falta de control en sus impulsos. El impatience, bueno, también son todas muy obvias, ¿no? Large porque tienen autoestima muy baja. El Mustard encubre muchas veces una depresión. La depresión de los chicos no es como la depresión de los grandes, que se tiran en la cama. La depresión de los chicos puede aparecer como este tipo de conductas. El Star of Bethlehem porque debemos suponer que hubo algún factor de estrés o de shock en algún momento de la vida prenatal, por ejemplo. Algo alteró, no sabemos qué, pero el Star of Bethlehem, por las dudas, siempre es bueno usarlo en este tipo de cosas. Y el Gentian, bueno, porque pueden sentirse muy desalentados. Así como el Large es que anticipan el fracaso, el Gentian es porque fracasaron y creen que pueden llegar a fracasar más. Bueno, después hay otros remedios, quizás no viene tan al caso, pero en homeopatía también hay varios importantes, como el Diosiamus, que son niños muy inquietos y con muy poca capacidad de atención, casi les pegaría en la totalidad de los síntomas. Varita carbónica, otro remedio muy importante, pero sobre todo para niños que tienen algún cierto tipo de retraso madurativo, como el TGD, que ahora también está tipificado. Y Nus vomica, bueno, chicos hiperactivos, rebeldes, traviesos, irascibles, ya estos son pegadores, son los que hacen el bullying. Y bueno, en las esencias vibracionales, algunas de las que he desarrollado, tenemos por ejemplo el Nilo, que es de las esencias de amor, o sea, agua de mares, océanos y ríos, que es una muy buena esencia para todo tipo de problemas de aprendizaje. En geometría sagrada tenemos el espiral, como también para permitir un desarrollo en espiral de las capacidades cognitivas. Pimpinela es sistema de Linneo. En algún momento tendríamos que volver a dar alguna charla sobre esto. Y el amarillo, ustedes saben que el amarillo es un color que estimula las funciones mentales, ¿sabían? Con el azul, porque el azul la calma
mientras no soy de Boca, el amarillo estimula las funciones mentales. Pero puede ser que altere en muchos casos, por lo cual el azul también es importante ponerlo por ahí. Después tenemos en sales de Zuller, ¿conocen? Sí. Bueno, el califosfórico, que es la sal propia que nutre a la neurona. Natrum fosforicum también, o sea, fíjense que son 3 sales que tienen fósforo. El ferrum fosfórico, bueno, el hierro también es muy importante, la alimentación con hierro, los chiquitos, es fundamental. Yo me llevo bien con los vegetarianos, pero pienso que el hierro, el mejor hierro que tenemos está acá, que también lo está en las legumbres. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Así que bueno, ahí tenemos prácticamente los recursos terapéuticos, mucho más desarrollados, por supuesto, es lo que hizo Raúl. Así que bueno, como acá está Claudia, ya significa que estamos terminando. Tranquilo, Franco, no te preocupes.